Momento de hablar de cultura, momento de hablar de Cultura Club y por supuesto también de la historia viva de la provincia del Chaco y de toda la región. Para eso lo tenemos a nuestro querido profesor Francisco Tete Romero. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marco. Nos metemos de lleno en una historia apasionante que es la de Puerto Bermejo, fundada en 1884 y desaparecida bajo las aguas del río Paraguay en 1983. Pero ¿cómo? ¿No es que hay, no es que está Puerto Bermejo todavía, Francisco? Está el pueblo nuevo a 5 kilómetros del que está actualmente enterrado bajo las aguas. Antes había otro. Antes había otro que tenía una historia riquísima, pero si te parece vamos viendo las imágenes. Dale. Y narrando. Por supuesto. Ahí vamos a ir viendo distintas imágenes y documentos. Por ejemplo, fíjate, es el primer documento que empieza a reclamarle a Obras Públicas de la Nación que construya defensas, porque ya desde 1905 sufrió la primera inundación, pero en 1925 las aguas del Paraguay, del río, empezaron a carcomer las barrancas del río. Y obviamente sí. El pueblo estaba a orillas del Paraguay. A orillas, exactamente. Son imágenes de principio del siglo XX. Sigamos mirando. Lo que habrá sido Puerto Bermejo en esa época, ¿no? Mira, fundado en 1884 por Benjamín Victorica, la sede de la Comisión de Fomento, la primera que desde 1925 empezó a reclamar al gobierno en ese entonces nacional que construyera las defensas que nunca llegaron. Por supuesto, territorio nacional, la provincia de Chaco. Territorio nacional. Y aparte te cuento algo mientras seguimos viendo imágenes. Dale. La Unión Provinciana de Puerto Bermejo y el Partido Provincialista de Charata fueron los dos primeros que pidieron que el Chaco se convirtiera en provincia. En la elección de 1933 ganó la Unión Provinciana y empezaron desde Puerto Bermejo a pedir que el Chaco fuera provincia. Esa imagen es muy buena porque es un buque de pasajeros que llevaba desde Barranqueras hasta Presidencia Roca desde 1911 hasta 1949. Importante, vos decís, Riacho Barranquera. O sea que la gente viajaba en barco, digamos. Claro, Riacho Barranquera y después atravesabas hasta el Bermejo hasta Presidencia Roca. En el 49 cerró y dejó a 200 personas sin trabajo. Fíjate las imágenes de las inundaciones. Ahí ya vemos el pueblo inundado. Sí, sí, pero estas son las distintas inundaciones antes de que desapareciera bajo las aguas. Claro. Así que vamos siguiendo lo que fue la década del 30 y las inundaciones. Ahí tenés, por ejemplo, una documentación de la prensa chaqueña de cómo la Unión Provinciana pedía a los habitantes de Puerto Bermejo que para solucionar los problemas nos convirtiéramos en provincia. Claro. Seguimos viendo imágenes. La primera escuela, que es clave porque fue una escuela muy buena, con maestras santafesinas y santiagueñas que tenían muy buena educación. Fíjate la clase de edificación que había, bajo las aguas, siempre convivieron con el tema de las aguas. Y mientras vamos viendo imágenes, en 1914, Obras Públicas de la Nación, por la ubicación estratégica que tenía, la convirtió en base de las navegaciones del río Bermejo. Y ahí había talleres y astilleros navales. O sea que ahí se construían barcos también. Se construían barcos, la explotación forestal era importante, también el cultivo de caña de azúcar, maní, maíz, tártago y sorgo. Claro. Fue clave en la cultura. Mirá, ahí ya se ve como la barranca va siendo arrinconado por el río y va carcomiendo. Para 1983, que fue el momento de la gran inundación, fíjate que eran muy buenas construcciones, ya había sido para 1983, 100 manzanas habían desaparecido bajo las aguas. 100 manzanas. 100 manzanas habían desaparecido bajo las aguas, con miles de calles y edificios públicos.
y casas. Lo importante es decir cómo hubo una desidia, porque de 1925 hasta 1983 se pidió infructuosamente defensas que nunca... Claro, que nunca llegaron. Que nunca llegaron. En el año 1928 la actividad naval, mira, ahí están reclamando el cumplimiento de una ley. Es una foto de 1933. Ley 55-59. Claro, que era Organización de los Territorios Nacionales para que se socorriera, a Puerto Bermejo. Mirá, eso es una imagen de inundación de la década del 50. Es decir, es una población que pidió a los gritos el socorro, que generó ya para 1928 un importante ingreso para el territorio nacional como producto de la navegación y que no fue escuchada. O sea que tranquilamente si Nación hubiese escuchado los gritos de esta gente y de este pueblo, Tete, tranquilamente pudo haber hasta un puerto hoy en día ahí. Exactamente, es más, había un puerto... Claro, por eso no me Puerto Bermejo, digamos. Exactamente, que era muy importante, que era navegable, pero también la cuestión estratégica de que los sucesivos gobiernos, también provinciales, nunca pudieron construir una defensa. Y es una cuestión que fue tan clave porque, acordate, en 1982 en Resistencia se rompió el dique del Río Negro. Por lo tanto, yo te diría que recién a fines del siglo XX, con la construcción de las defensas, se empezó a tomar conciencia. Pero el Chaco, rodeado de ríos, permitió la desaparición de Puerto Bermejo. Mirá, 1983 ya se está advirtiendo, en mayo del 83, resiste Puerto Bermejo. Fíjate el diario El Territorio. Ahora vamos a ver un par de videos rápidamente que muestran cómo, mirá, aún resiste Puerto Bermejo. Ya se vulneró la ruta número 3, y en los videos, mira, eso es un mausoleo, porque el cementerio tenía mausoleo de mármol. Es lo último que quedó en 1983, como si fuese una isla, el cementerio. ¿Qué quedó? El cementerio, una partecita del cementerio. El resto está bajo agua. Está ubicado en el sudeste del Chaco, Puerto Bermejo, a 15 kilómetros de la desembocadura del río Bermejo, a orillas del río Paraguay. Mirá hoy. ¿Por qué no ves el pueblo? Porque está bajo agua. Porque está comido por el agua, mirá vos. Está comido bajo agua. Pueblo histórico, te cuento que allí se sucedió una guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay antes de que se fundara el pueblo. Esto es impresionante. El pueblo está bajo agua. Claro. Mirá las imágenes, qué hermosas, ¿eh? Sí. Ahora, Tete, ¿en qué año...? Ese es el campamento que se fundó antes de crear Pueblo Nuevo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿El Pueblo Nuevo, en qué año se funda? 1983, inmediatamente después de la desaparición del 13 de mayo, vamos a cumplir un aniversario. Primero se llamó Campamento y después se llamó Pueblo Nuevo, a 5,5 kilómetros de Puerto Bermejo. Hay un libro que recomiendo de un periodista, Vidal Mario. Mario Vidal. ¿Sabes cómo se llama? Una tumba a orillas del Paraguay. Una tumba a orillas del Paraguay. Es de 2009. Mirá. Y él escribió ese libro en homenaje a Puerto Bermejo. Mira, abajo, por eso está esa correntada. Lo que queda es el cementerio. El resto no existe. Qué bárbaro, mirá qué historia tan interesante, Tete, ¿eh? Y acostada está la silueta de la parroquia de Puerto Bermejo, fundada con el pueblo en 1884. Por eso una tumba, que fue un pueblo a orillas del río Bermejo, y podríamos, para cerrar, recordar esa película de Eliseo Subiela, Últimas imágenes del naufragio. Que no nos vuelva a pasar.